Buenas, buenas, ¿cómo estamos, compañeritos? ¿Cuántos hay del otro lado? Y hay bastantitos. Yo quisiera, así como hace 8 días, que uno de ustedes me hiciera el favor, pero como no sabemos quién, ¿verdad? De decirme si estamos en sintonía con todo para poder iniciar nuestra segunda clase de hoy, 24 de julio, segunda clase de Derecho Notarial 2 del 24 de julio. Vamos a echar una miradita aquí a las diapositivas, cuál es el tema que nos toca, ¿verdad? Todo bien, dice, perfecto, ahí estamos. Muchas gracias, compañeritos. Ustedes al pie del cañón ahí informando. No sé cómo estén, si ya tienen una persona que va a coordinar la entrega de material todo el semestre, no sé, porque yo hace 8 días, después de que di mi clase del domingo por la tarde casi, el lunes les mandé las diapositivas a todos los que logré encontrar todavía en mi celular. Pero lo ideal sería que haya una persona encargada, como teníamos en el semestre pasado, ¿verdad? Que haya una persona encargada de hacer llegar de lo que se pueda mandar, ¿verdad? Lo que se pueda compartir. En la segunda semana continuamos hablando del protocolo, que nos quedamos un poco cortos el sábado anterior porque prácticamente ahondamos un poquito en cuanto a las formalidades o en cuanto a los requisitos de forma. Hoy vamos a profundizar un poco más en relación a los requisitos de fondo. Pues es segunda semana, protocolo, los objetivos de esta clase, yo aquí lo tengo en mi celular, ¿verdad? Por eso ustedes pues pueden ver que yo voy viendo así para abajo, ¿verdad? El objetivo general es que ustedes al terminar esta hora y media, sí, aquí dice, ve, a mí no me envió la información, exacto, sí, hay algunos que no, yo creo que mandé más de 100 correos, pero es posible que se me haya ido uno, ¿verdad? Y yo entiendo que hay más de 300 personas que están conectadas o que llevan el curso a nivel nacional, ¿verdad? Entonces es posible que se me haya ido uno. Sería bueno que nombraran todos, que tal vez tienen un chat, digo yo, al que me puedan incluir todo el grupo de este semestre. Y si tienen un chat, incluyanme y yo ahí pues participo con ustedes. Y el hecho de que ustedes se digan cómo está el examen y cómo va y todo, no significa que yo lo voy a estar diciendo, ¿verdad? Pues un chat que no tenemos que guardar el debido respeto unos con todos. Entonces, si lo tienen, me van avisando. Pues el objetivo es que hoy terminemos nosotros y aterricemos con los requisitos de fondo del protocolo. Y dentro de los objetivos específicos, pues yo trato y busco que ustedes al finalizar, pues aprendan todas las formalidades especiales y no especiales del protocolo y ante todo la conservación del protocolo, a quién le corresponde la conservación del protocolo y cómo se puede quitar ese problema de la conservación del protocolo, que de por sí es una responsabilidad bastante fuerte, pero hay manera de poderse uno quitar esa responsabilidad, ¿verdad? Y en relación a que si pues les pasa algo que no sea buscado de propósito, pues que aparece una figurita ahí en sus últimos artículos del Código Notariado relacionados con la reposición. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan al final, pero también quiero decirles una cuestioncita. Fíjense que em, como yo ya había dado esta clase el semestre pasado o el año pasado, pues no se me dijo absolutamente nada en relación a ir a grabar las clases. Una clase me dijeron que no estaba grabada y fue la única que fui a grabar. Supuse entonces de que lo mismo del año pasado era lo que les iban a trasladar a ustedes, ¿verdad? Yo hace 8 días les dije que habían 5 preguntas, que las cuales yo consideraba que no iban a variar, porque esas estaban ahí. De todos modos, esa es la guía para ustedes, para poder contestarlas desde ya, contestarlas conforme cada clase, irlas contestando y guardarlas. Y ya al momento del examen, pues ya ustedes no tienen mayor problema y que todos saquen 100, ¿verdad? Por eso es que yo hacía la reflexión hace 8 días de que
era cuestión de ustedes y que tenían que estudiar, pues que no se dejaran llevar por lo que uno dice, ni por la cápsula de 15 minutos, ni por la clase de hora y media, sino que ustedes pusieran el entusiasmo y ustedes siguieran estudiando, porque yo creía que posiblemente iban a hacer eh, lo mismo. Ya me mandaron un link, voy a tratar de ingresar a eso hoy. En Telegram creo yo que lo mandaron, vaya, lo voy a ver. Bueno, pero esta semana, ayer creo yo que fue en la mañana, recibí un correo de sede central en donde se me informa que las preguntas relacionadas con el primer parcial y relacionadas con el trabajo, tengo que enviarlas a un correo las preguntas y a otro correo las respuestas. Entonces, yo voy a preguntar el lunes. Si eso me están pidiendo, quiere decir que las preguntas que yo les envíe en las diapositivas no las van a tomar en cuenta, sino quieren nuevas preguntas. Bueno, pero eso también yo lo pregunto el lunes y les aviso para no dejarlos guiar a ustedes con esas preguntas y a la mera hora van a ser totalmente diferentes. Yo aclaré y dije, van a cambiar un poquito, pero no cambiarlas totalmente. Eso fue lo que yo dije, pero si se me está pidiendo ese tipo de trabajo para cierta fecha es porque Rural quiere que yo cambie totalmente mis preguntas. Entonces, ya hago esa aclaración para que no hayan sorpresas el día del examen y estén sí, pues sí, vea con sobrada razón, ustedes digan, bueno, ¿qué pasó aquí? O me estén poniendo mensaje, ¿va? ¿Y por qué? Y eso. Hago esa aclaración, pero yo los voy confirmando en el camino, todos modos es segunda clase la que tenemos. El tema de hoy entonces es profundizar aún más sobre el artículo 13, 14 y 15 de su código notariado y volver a reforzar lo que yo dije que en el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Aún este código tiene un llamadito que dice formalidades del protocolo, entiéndase, dice que es reconocer y entender y aprender, dice, cuáles son las formalidades. Yo considero que este llamadito que tiene este artículo es directamente para que ustedes pues memoricen de que no deben cometer errores ni, y que tienen solución, pero también tienen llamado de atención de los jueces de primera instancia civil, pero también tienen apercibimientos de los jueces, pero también pueden tener certificación al Tribunal de Honor. Entonces, por eso es que esta clase de protocolo se explica un par, 3, 4 veces en todo el semestre, siempre se profundiza sobre el tema para evitar que nuestros alumnos pues vayan a cometer ese tipo de errores, ¿verdad? Primero que tenemos que se redactarán en español, dice, y el llamadito que tiene el código dice, entiéndase en español. Quiere decir que no podemos hacer ningún documento que sea en otro idioma. Y si pudiésemos pensar lo relacionado a la transcripción, y que yo les dije que deberían de traer lo transcrito exactamente como aparece en el documento, para este tema de redacción no vale esa bendita transcripción, porque uno de los pasos indispensables cuando viene, por ejemplo, un documento de extranjero redactado en otro idioma, lo más novedoso del momento, redactado en ruso, tenemos que traducirlo al idioma español para poderlo plasmar en el documento. Y esto para mí es dentro y fuera del protocolo, porque quienes hablamos otro idioma aquí en Guatemala, en realidad las estadísticas de poder hablar otro idioma son exageradamente bajas. Es ser rara la persona que ustedes encuentren y dice, bueno, este habla 3 idiomas, este habla 4 idiomas, pues que hable 5 y 10. El asunto que nuestro derecho notarial establece que el idioma que vamos a utilizar es el idioma español. Entonces, ningún documento puede ir, pero no hablemos de otro país, hablemos en relación a esto del idioma español, pensemos, analicemos y reflexionemos sobre el mam, sobre el quechí, sobre el poconchí, sobre todos los idiomas que se hablan aquí en Guatemala. Y pensemos en algún momento
cuando les toque hacer su trabajo, ¿encontrarán ustedes algún documento redactado en esos idiomas? ¿Algún instrumento público redactado en esos idiomas? No, no, porque ya más adelantito vamos a aprender que quiénes son las personas que auxilian al notario cuando las personas no hablan el idioma español, hablan quechí, mam o otro idioma. Y recuerden ustedes de que generalmente las personas estas que viven en los lugares así rurales son los que más tierras poseen, son los que más negocios jurídicos hacen en relación a sus tierras, que venden, que compran, que alquilan, que arrendan, que subarrendan. Esas son las personas que más ingresos nos dan a nosotros como notarios. Entonces, si es en ese idioma, en MAM, digamos, nosotros necesitamos un traductor y hacerlo comparecer en el instrumento público, pero yo, en todo mi ejercicio profesional, una escritura pública logré detectar en Cobán Alta Verapaz, en donde el notario hizo uso de un intérprete. ¿Y quiénes son los que nos llevan los negocios notariales? Pues esa es la gente que habla esos idiomas. Es poca la gente que está en el área urbana que habla, que no conoce a veces ni esos idiomas, que nos llevan negocios notariales, compraventas, arrendamientos. ¿Cuántas personas hay en el área de suroccidente, en el occidente, que dan en arrendamiento sus tierras para siembra de papa y la dan en arrendamiento en documentos con notario? Pero ¿cuántos instrumentos públicos están redactados en ese, no redactados, sino se hace uso del intérprete para poder hacer esos instrumentos públicos? Van a ver ustedes que no hay. Entonces se está incumpliendo. Entonces, qué está dando en arrendamiento a esa persona que no sabe el idioma español y que está recibiendo, ¿verdad? Ese es un problema y es un control que no se le debe ir de las manos al director del Archivo General de Protocolo. Para mí es la persona. Y el director es el que tiene que hacer ese control directamente, ¿verdad? Mandar, investigar y darse cuenta qué está sucediendo. Entonces, aquí estamos claros. Si ustedes van a hacer notariado en su pueblo y en su pueblo las personas no hablan el idioma español, yo les aconsejo que lo hagan de la mejor manera haciendo uso de un intérprete para evitar. El cuerpo es del instrumento público, ya lo van a conocer ustedes perfectamente en notariado, pero es sencillo, es solo hacerlo comparecer y por medio del intérprete. Continúa declarando por medio del intérprete. Acepta la venta por medio del intérprete. O sea, no es una cosa difícil ni complicada, es solamente hacer el notariado real y legalmente como corresponde. Entonces, miren todo lo que dijimos del idioma español, lo que no dijimos hace 8 días, porque pasamos así rapidito, ¿verdad? Se escribirán a máquina o a mano, dice. Cuando dice a máquina o a mano, dice, hay un llamadito aquí en este código de notariado que yo creo que ya lo tienen ustedes ahí en la red porque ya alguien hizo favor de hacerlo circular. Dice, evidentemente para el año que se promulgó el Código Notariado, los recursos tecnológicos para la escritura de los instrumentos solo se podían comprender como algo novedoso. Dice, las máquinas mecánicas de escribir. Sin embargo, en la actualidad la gama de medios para la reproducción es más amplia, dentro de lo cual se comprenden máquinas eléctricas, electrónicas, procesador de palabras y computadoras. Este es el caso que se evidencia la paulatina desactualización de la legislación debido a los cambios de este caso tecnológico que se suceden en el medio social. Ese es el llamado que tiene el Código de Notariado en relación a cuándo entró en vigencia el Código de Notariado y cómo ha ido avanzando con el paso de los años la forma de redactar derecho notarial, la forma de ejercer derecho notarial. Con esta aclaración que tiene este temita, yo pues no estoy tan de acuerdo. Yo doy mi punto de vista, pero ya ustedes, yo entiendo lo relacionado a la tecnología. Yo entiendo que él aquí nos hace ver el autor del, no del código, sino el autor de los llamados, ese tema en relación a que el código notarial necesita una actualización total en virtud de que ya no hay máquinas, ¿verdad? Máquinas de escribir, ya no hay máquinas eléctricas, ya ni eso hay, y que el código necesita
¿Qué necesita el código en este tema? ¿Que quitemos la redacción a máquina, a mano y digamos en computadora? No, no es así, no es así. Y no es así porque ustedes pueden redactar a mano. Si van de viaje, como lo decía hace 8 días, si van de viaje a un país y hay necesidad de hacer un mandato, un instrumento público, una auténtica, una solicitud de inmovilización de un bien inmueble, una solicitud de desinmovilización de un bien inmueble, cualquier circunstancia, pero ustedes van de viaje, van de paseo, pero si alguien se aparece por ahí que es guatemalteco y que necesita un documento y no tienen ustedes el protocolo, no lo pueden sacar del país, definitivamente no lo pueden sacar del país. Pero si ustedes tienen una hoja de papel bond y un lapicero y saben de memoria cómo hacer un instrumento público, cómo redactar un documento, tanto dentro como fuera del protocolo, ahí se sientan a la orilla de la playa, a la South Beach, ¿verdad? Se sientan a la orilla de la playa y se ponen a redactar el documento. Pero para eso necesitan, no hay computadora, no hay máquina, a mano lo pueden hacer. Entonces, en esa parte sí yo no muy estoy de acuerdo que esa parte se tenga que sustituir a la hora de entrar en vigencia de un nuevo código de notariado, porque eso de trabajar a mano está en todos lados. En el camino de su profesión se van a dar cuenta ustedes cuando de repente se les olvidó testar o entrelinear una palabra, lo pueden hacer a mano. Si ya en la computadora o no tienen máquina, porque miren esto es lo que está buscando, pero lo pueden hacer a mano, pueden testar y entrelinear a mano en el protocolo, eso es válido, eso no es ilegal. Insertar cosas o declaraciones que no les hicieron los clientes, eso sí es totalmente ilegal. Y como dije hace 8 días, en el mejor de los casos, los clientes les pueden buscar a ustedes una nulidad del instrumento público, pero en el peor de los casos pueden caer a una falsedad del instrumento público. Y en la falsedad del instrumento público, ustedes van a ser ligados a proceso penal. Y si hay 10 falsedades, no alcanzan, no 10, no, si hay 3 falsedades, no alcanzan medida sustitutiva. Son 3 hechos diferentes a 3 personas diferentes en 3 instrumentos públicos diferentes. No alcanzan medida sustitutiva. Para mí que no debe darse la medida sustitutiva cuando se espera una pena mayor de 5 años de prisión, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener cuidado qué es lo que va a poder usted hacer en relación al artículo 14 del Código Notariado. Y si dice el siguiente párrafo de manera legible, quiere decir que no vale la pena hacerle ninguna reforma a este. Un agregado, sí, le podríamos hacer un bis, ¿verdad? Un 13.1 bis, 13.1 ter, 13.1, todo eso que tiene el Código Penal, ¿verdad? Y muchos códigos lo tienen ahora. Sí le podríamos hacer un agregado en el entendido de explicar de que se puede redactar o debe ser clara la redacción en computadora o con un medio tecnológico actual, pues. En el año que se promulgó el Código de Notariado, que fue en el año 1942, creo yo que es, que empieza eso, ese no lo tiene, 314 dice, pero 42 y entró en vigencia en el 44, algo así, me recuerdo, ya esa es historia, a veces es derecho notarial 1. Pero desde el momento que entró en vigencia el código, creo que nunca imaginamos nosotros cómo iba a ser el futuro. Nunca pasó por nuestra mente que yo estuviera aquí en el comedor de la casa de mi hija, porque ahora estoy en la casa de mi hija, que estuviera en el comedor de la casa de mi hija y que del otro lado estuvieran más de 300 alumnos escuchándome. Jamás, es más, yo creo que ni hace unos 20 años pensamos en esto. Imagínense el código notariado desde cuándo es. Y el código de notariado ha sufrido reformas totalmente, a mí me parecen ilegales, porque hay un artículo del código de notariado que dice que no se puede hacer ningún agregado, ni adición, ni reformado del código notariado, si no es expresamente el código, el artículo. Y aquí 110 creo que es el que lo dice. Vamos a mirar.
Hoy sí tengo código, hace 8 días no tenía código, solo me lo inventé todo para dar la clase y ahí revisen si está bien dada la clase, por favor. No, no me lo inventé. Dice el 110 y ese es, dice, principio de unidad de contexto, dice. Toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley, dice, deberá hacerse como reforma expresa de la misma, a efecto de que se conserve su unidad de contexto en este concepto. Queda prohibida la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de, oigan esto, de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, a través de acuerdos de corte, perdón si me equivoco, a través de acuerdos de corte ha modificado muchas situaciones del Código de Notariado y uno de ellos es lo relacionado al artículo 37 de su Código de Notariado. Es una cuestión. Dice que el notario dice, y los jueces de primera instancia, ya no, son los jueces los que intervienen en esto. Cuando estén facultados para capturar, deben cumplir con las siguientes obligaciones: remitir al Archivo General del Protocolo dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura, dice, testimonio especial en papel sellado de menor valor con los timbres notariales adheridos en los departamentos de la República, dice. Y quien extenderá, dice, el comprobante, el incumplimiento a esto, por ahí está la multa, que la multa era de 2 quetzales. Posteriormente, ese es un ejemplo que yo les doy, ¿verdad? Posteriormente, a través de un acuerdo, en realidad, la multa que pagan los notarios cuando incumplen con estos 25 días de enviar el testimonio especial son 25 quetzales. Entonces yo siempre en mis clases sí, no los estoy incitando a hacer nada incorrecto, sino solamente a reflexionar, ¿verdad? Porque para eso es que lo poco que nosotros sabemos se los hacemos llegar a ustedes. Entonces ya cuando, miren aquí qué pasa, pues cuando el notario no cumple con los 25 días de enviar el testimonio especial. Al notario le pasan 2 cosas. Uno, se hace acreedor a la multa, pero la multa es segundo de lo primero que le pasa al notario, que lo inhabilitan y sale en el listado aquel, ¿verdad? Que no puede ejercer notariado porque no cumplió. El notario tiene 2 sanciones sobre una actuación que tuvo. ¿Alguna vez han sabido ustedes en el semestre que van que una persona la condenan a 5 años de prisión conmutable por violencia contra la mujer el 24 de julio del año 2021 a las 9 de la mañana y lo vuelven a condenar por el mismo hecho? No, no, son delitos personalísimos, ¿verdad? Ese es otro asunto, que si lo hace 2 veces, sí, pero una vez por el mismo hecho, no. O digamos, pues, un ejemplo absurdo, lo condenaron por haber le causado la muerte a una persona tal día y tal hora, haberle causado la muerte a Juan Pérez tal día y tal hora, y lo vuelven a condenar por haberle causado la muerte a Juan Pérez ese mismo día y esa hora. No. Entonces aquí el tema es que los notarios tampoco dicen nada, y ¿saben por qué no dicen nada? Porque esas multas y esos problemas se lo cargan al cliente. Pero en este caso, inhabilitado y tiene que pagar la multa porque tiene que enviar el testimonio especial al archivo porque le tienen que levantar la inhabilitación, ¿verdad? Son 2 sanciones. Sin embargo, de este tema se han hecho tantas cuestiones, ¿verdad? O sea, el Código Notariado se han hecho tantos acuerdos, hasta incluso la ley de extinción de dominio ha tocado el Código Notariado también. Pero en fin, los notarios son los que no tienen que estar callados, los notarios son los que tienen que hacer un análisis, esculcar, analizar, estudiar y pronunciarse, porque no se vale que nos quedemos callados, porque mientras más nos agachamos, más suceden las cosas. Entonces hay que recapacitar. Y pues igual si nos van a condenar, pero por lo menos hacerle saber a las personas o quien lo está haciendo que está malo lo que está haciendo. Bueno, sin abreviaturas, dice también el artículo 13. Las abreviaturas ya las platiqué con ustedes que no se pueden usar. SR, señor, dice. Señorita. Liga, lic,
Todas esas abreviaturas que hay, no podemos colocarlas en las hojas de protocolo o en el instrumento público que redactemos. Yo creo firmemente que este tema que estoy hablando es para trabajar dentro del protocolo, pero también sé que fuera del protocolo no debe usarse tampoco abreviaturas, aun y cuando sea un acta notarial la que ustedes están haciendo, no lo pueden hacer, no se puede usar. Los instrumentos, dice, llevan numeración cardinal, dice, y se escribirán uno a continuación de otro. Eso quiere decir que todos los instrumentos públicos, desde el pliego inicial, tal y como vimos hace 8 días cuando hablamos de la apertura del protocolo, desde el pliego inicial nosotros colocamos uno. Terminamos y ya más adelantito vamos a ver que solo tenemos que dejar el espacio de las firmas, pues que yo creo que eso que dice dejar, tampoco estoy de acuerdo, porque se supone que cuando yo hago el instrumento público número uno, las partes están enfrente de mí, me están requiriendo mis servicios y me están diciendo qué quieren que haga, yo los redacto, se los leo o se los doy para que lo lean y ellos me firman después de que yo coloco la palabra que termina el instrumento público que dice doy fe. Las personas me firman, y si yo digo doy fe en la línea 30, estas personas, el comprador me firma en la línea 31 y si cabe la firma del vendedor en la línea 31, ahí me firma. En la línea 32 yo debo colocar las palabras ante mí para colocar en la línea 33 mi firma. Y si voy a usar sello en los instrumentos públicos, en la línea 34 colocaría mi sello. Y en la línea 35 yo iniciaría la escritura número 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso dice numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas. Ahí es donde no estoy muy de acuerdo. Dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Porque esa palabra que dice dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas, me da como que pensar que hago el instrumento y aquellos no me firman, y hago el 2 y aquellos tampoco me firman, y hago el 3, ya en el 3 ya dejé los espacios necesarios y empiezan a firmar aquellos, entonces se rompen los principios que les enseñaron a ustedes en Derecho Notarial 1, que es la inmediación, la unidad del acto y el contacto directo que el notario tiene que tener con las partes y las firmas de ellos. Por eso, ahí sí valdría la pena, ¿verdad? Analizar una adición o derogar ese pedacito, ¿verdad? Dice, dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas, pero fíjense que el código no tiene llamadito de eso, ¿verdad? Entonces tiene llamadito que no estamos muy de acuerdo, pero llamadito de eso, no, yo no estoy de acuerdo el espacio necesario para las firmas, no. Si las personas están firmando frente a mí, no tiene ni por qué ir eso, ¿verdad? En fin, es momento que ustedes escriban también relacionado con los temas, ¿verdad? Que escriban. Hace el año pasado todo lo que dije cuando yo di las clases, ¿verdad? Y orientaba a los chicos, me podrían escribir sobre esto. Solo después de tener más de 700 alumnos a nivel nacional, una señorita está escribiendo ahorita, pero de política criminal. De política criminal está escribiendo, ya me mandó a mostrar todo lo que está haciendo y está escribiendo sobre la prueba de paternidad, pues política criminal, la prueba de paternidad y filiación en relación al ADN y que no sea pagado por la niña o el niño, ¿verdad? Que está reclamando del papá, sino que lo cubra el Estado. Porque antes sí, así era, el Estado lo absorbía esos pagos. Hoy no, si no se paga antes, no sacan la prueba. Así estén los del INASIF, el papá y la mamá y la niña o el niño. Si no se muestra el recibo de pago. ¿Y cuánto cuesta eso? 2.600 quetzales, creo que cuesta ahorita. En fin, solo ella está escribiendo de eso, pero es momento, yo siempre que doy mi clase, siempre hago alguna reflexión de lo que estoy diciendo para indicarles a ustedes de que hay que analizar lo que uno está diciendo y se podrían hacer bonitos puntos de tesis que a la larga ayudan y contribuyen a la profesión, ¿verdad? Que ya de por sí la profesión, miren cómo está desbaratada ahorita.
está una situación complicada para todos los abogados, o sea, jurídica. Antes el desbarate eran los de económicas, ¿verdad? Los de auditoría, los de la Contraloría, todos los de los números. Hoy, desde hace un par de años para acá, el desbarate es jurídico, ¿verdad? Muy bueno porque estamos aprendiendo de lo que sucede en la calle, analizamos, reflexionamos y aprendemos, pero no es bonito estar involucrado en esos temas, ¿verdad? No da paz eso. Y ya ven ustedes el tema de la pandemia, que por sí no tenemos paz. Ahora con esto es tremendo, ¿verdad? La paz no tiene precio. Entonces sería bonito que ustedes escribieran en relación a lo que yo más o menos les oriento. Ya cuando me escriben en el chat, pues ya vamos platicando un poco más, porque para componer el área notarial de por sí está abandonada. ¿Saben cuándo entra a jugar el área notarial? Cuando intervienen los jueces penales o civiles. Ahí sí. ¿Qué pasó aquí en penal? ¿Qué pasó? Pero de lo contrario, no. Pero en la calle sí se puede determinar que hay muchas personas descontentas con el tema notarial y con lo que redactó el notario. Bueno, dice que el protocolo llevará una numeración cardinal escrita en cifras. Ese es el número que yo les dije, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, dice. Llevará, no, el protocolo llevará una foliación, no numeración, foliación cardinal. Fue lo que yo les dije, ¿verdad? Que la hoja de protocolo es esta, digamos, ¿verdad? Y el número, aquí va, mire, folio. En este tema del folio, aquí sí es un número correlativo, 1, 2, 3, y los documentos que se insertan dentro del protocolo por protocolizaciones, por razones de legalización o cualquier documento que ustedes inserten, corre la misma suerte de la hoja de protocolo, o sea, la foliación. Porque si se recuerda lo que platicamos hace 8 días, que les dije que en la razón de cierre se colocaba eso, el presente protocolo está compuesto de tantos folios. No, eso no se puede interrumpir, pero si se interrumpe, ya saben ustedes de que pueden acudir al juez de primera instancia civil a que les corrija el tema. El cuerpo del instrumento dice las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. También hace 8 días lo dije, hoy lo vuelvo a decir para que no se olvide. Todo es con letras, no se pueden usar números, ¿verdad? Y si va a usar números, tiene que ser porque transcribió un documento que le pusieron a la vista. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, estará a lo expresado en letras. Este es otro tema que también a mí me parece bastante absurdo, porque dice, en caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, estará lo expresado en letras. Pero el cuerpo del instrumento dice arriba, todo será en letras. Entonces, ¿por qué abajo dice así? Cuando más abajo, en el 7, creo yo, 6, explica lo relacionado a las transcripciones. Permítame un segundito, permítame un segundito. Ya ven, los pájaros están comiendo el chile. Hay una mata de chile sembrada y hasta aquí oigo que vienen los pajaritos a picar y ya se la van comiendo. Yo por eso salí corriendo a abrir la puerta para que no se la coma. Bueno, entonces, si abajo dice la discrepancia, se estará lo escrito en letras, porque arribita dice que no puede usar números. Como que le dice, es una parte que también necesita corrección, le dice que sí, le dice que no. Claro, números, cantidades se expresarán totalmente en letras y punto, ¿verdad? Discrepancia, no, porque si va a transcribir como está el documento. Al menos que el documento traiga 10 en números y 10 en letras. Pero entonces es una mala transcripción si usted se confunde.
Me parece que ese 4 está mal. Los documentos que deban insertarse en las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente, dice. Ahí está, mire, no hay para dónde. La numeración fiscal del papel sellado de protocolo no puede interrumpirse más que para la intercalación de documentos que ese protocolo. Ampliamente explicado hace 8 días. O la otra interrupción que también aparece en la numeración, que también lo dije, fue cuando usted cambia de lote, ¿verdad? Compra el código dice un lienzo, creo que dice, ¿verdad? No sé cómo dice. Pero no es así, ¿verdad? Es un lote de 50 hojas con su 5% de comisión, pero si se acaba sus 55 hojas, entonces lógicamente va a comprar otro lote, ¿verdad? Porque en el nombre de Dios que usted va a hacer 2.000, 3.000 escrituras públicas, ¿verdad? Al año va a ser más, ¿verdad? No sabemos. Le dice que los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Los espacios, pero miren, este 7 también me llama la reflexión y me parece absurdo, porque dice, los espacios en blanco, dice que permitan intercalaciones, o sea, esos espacios en blanco a que se refiere ahí es que dejen ustedes 2, 3 renglones en blanco, pienso yo. Se llenarán con una línea, está bien, pero oigan qué dice el 7. Antes de que sea firmado el instrumento, dice. ¿Firmado por quién el instrumento? Y este 7 no tiene ninguna llamadita de atención de la persona que hizo este código. Y a este 7 le tiene que hacer su llamado de atención, igual que al anterior que les dije, de lo escrito en letras y cifras. Sin embargo, definitivamente quien hizo el código este no ejerce mucho notariado, creo yo, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo, porque también mi código está viejito, ¿verdad? Tal vez un código de ese año, tal vez ya lo tiene. Porque fíjense ustedes, analicemos los espacios en blanco, es que si las personas están frente a nosotros, si están firmando frente a nosotros y nosotros sabemos que no podemos dejar líneas en blanco porque el código nos dice que será llenado con una línea, dice, antes de que sea firmado por los requirentes, por el comprador y el vendedor o firmado por el notario. Cuando yo al inicio les dije, terminan en la línea 25, en la línea 26 firma comprador y vendedor, en la línea 27 colocan ustedes las palabras ante mí, en la línea 28 firman, en la línea 29 ponen su sello y en la línea 30 inician la escritura número 2. Ese 7 permite un tipo de ilegalidad, porque dice que antes de que sean firmados se llenarán. Si arriba les contradictorio es, si arriba les está diciendo que no pueden dejar nada en blanco, pero también les está abriendo la puerta diciendo que dejarán el espacio necesario para las firmas, del código está mal. Entonces, miren todo, bueno, no había tanta delincuencia en ese tiempo, ¿verdad? Como estamos ahorita, en donde podemos hacer una barbaridad de cosas con los espacios que dejemos, pero en fin, esas cosas que yo les estoy explicando no las deben hacer ustedes en su código notariado. Va, hicieron lo que yo les estoy diciendo en cuanto terminan en tal línea, escriben en tal línea y hacen tal cosa. Vaya, les faltó algo, olvidaron algo. Recuerden que hace 8 días platicamos de los errores de fondo y de forma y platicamos de eso y dijimos de que permite la aclaración y la ampliación, tanto de fondo como de forma. Si les faltó, vámonos a una aclaración o ampliación. Pero no pensemos en dejar renglones de por medio pensando que nos faltó algo en el instrumento público y si nos lo rechazan, vamos a agregarlo. Ahí está la falsedad. Si ustedes logran ingresar un instrumento público para su registro, su inscripción, y de repente les dicen, el de registro se rechaza el presente instrumento porque el notario obvio, por eso simple, obvio colocar las palabras doy fe. Ay, dicen ustedes y recogen el instrumento público. Pero ¿y por qué voy a ampliar? ¿Por qué voy a aclarar? No, aquí le voy a poner al protocolo, a la escritura matriz, le voy a poner doy fe, le saco fotocopias y le vuelvo a ingresar. Momento. Ahí ya en el registro escanearon el documento que ustedes hicieron y ustedes lo vuelven a ingresar
Ahí hay falsedad. Recuerden que los registros tienen a la par una agencia fiscal donde lo único que hacen al detectar esta cosa tan sencilla que les estoy diciendo es trasladarlo al auxiliar fiscal o agente fiscal que esté ahí y procede la investigación. Entonces ellos tienen una fotocopia del documento que ustedes ingresaron y tienen una fotocopia del documento que volvieron a ingresar y se detecta simple y sencillamente la falsedad. Ahí no hay tal nulidad, ahí hay falsedad, un tipo de falsedad material, ideológica, no sé, pero como ustedes lo están ingresando, también podría ser uso de documento falso. Pues no es un documento falso, sino que alteraron un documento original teniendo ustedes en las manos el utilizar la aclaración y la ampliación, ¿verdad? Entonces, dentro de las formalidades, esas son las que aparecen por ahí. El siguiente tema que yo tengo es la conservación del protocolo. Y en la conservación del protocolo, eso sí lo tengo aquí en las diapositivas. Antes de la conservación, el artículo 14 que platicamos hace 8 días, que si nos testamos, salvamos o adicionamos los errores que cometamos en el protocolo, si no lo hacemos, es como puesto, ¿verdad? Es como no salvado, es como que sigue el error. Puso finca número 5. ¿Y qué si era la finca número 6? Pero lo logra testar. Testa y entre línea. No es 5, sino es 6. Pero si no lo salva, se queda el error. ¿Ya? Se viene el rechazo. Aunque el registro de la propiedad lo que tendría que hacer ante no salvar es rechazar. No decir, ¿cuál es la finca? ¿La 5 o la 6? O a veces dice se rechaza porque se desconoce si es la finca número 5 o es la finca número 6, dice. No, si ahí dice claro el código, si no se testa o no se entrelínea o no se salva, se tiene por no puesto. Entonces no tiene que ni pensar el operador del registro cuál es la finca, porque nunca se salvó, ¿verdad? El artículo 14 es muy importante, de ahí tenemos la conservación del protocolo. Dice, son varias las instituciones que tienen obligación de la conservación del protocolo, pero solo se menciona primero al depositario, o sea, al notario. Quedémonos aquí un ratito con cada uno y de ahí vamos a hablar de, yo veo que hay varias personas que deben entrar en ese rollo o en ese rol, no, rollo no, en ese rol de la conservación del protocolo. Primero, nosotros los notarios, que hace 8 días platicamos que nosotros los íbamos a la SAT, ahí comprábamos el lote de protocolo y pagábamos una cantidad de dinero. Y los pájaros siguen gritando y se están comiendo el chile, pero en fin, que se terminen de comer porque más importante es su clase. Y nos entregaban las 50 hojas de protocolo. Pero hay un momento en que nosotros los notarios, para tratar de conservar la hojita de protocolo que compramos, pero que la ley establece que nosotros somos depositarios del protocolo y que tenemos obligación a su cuidado, a su conservación, a su no deterioro. Desde que nosotros lo tenemos en las manos, yo lo primero que hacía, porque yo tengo incompatibilidad para ejercer notariado, lo primero que hacía era que compraba mi lote de protocolo y a la par en la ventanilla de donde lo compraba, primero contaba las hojas. Me dieron efectivamente 55 hojas porque compré 50. La numeración, de ahí seguía con la numeración. La numeración es la correcta, no está alterada porque se puede alterar, ¿verdad? No alterarse, se puede confundir uno, colocar un tomo donde no es, ¿verdad? Una hoja donde no es. Desde ese momentito que yo compraba mi protocolo, antes era finanzas, ¿verdad? Hoy en la SAT, yo empezaba con el cuidado. Lo agarraba, lo tomaba, lo colocaba en un folder sin colocarle ninguna abertura de ningún lado, porque desde el momento que yo le coloco en un lace o algo, desde ahí le estoy haciendo un oído, estoy ya deteriorando algo que no es mío, ¿verdad? Porque solo me están dando para que yo cobre honorarios. Yo lo llevaba, lo cuidaba y me quedaba con él, pero en el momento que se aperturaba el protocolo,
que ya hace 8 días platicamos de la apertura, en esos formularios de la apertura de protocolo, hay un espacio donde dice quién será el notario a quien nosotros encomendemos el protocolo en caso ya no podamos cartular o en caso salgamos del país para que éste pueda extender testimonios. Ahí va el segundo responsable del protocolo, que si yo me voy del país por un tiempo, a él le dejo encomendado mi protocolo para que él extienda testimonios, fotocopias, si se le requieren. Incluso él se queda como, ese es el segundo, miren, responsable de la conservación. Si el Archivo General de Protocolos me cita para revisión de protocolo, yo no estoy aquí, pero él es mi depositario, él puede ir con mi protocolo, con la hojita aquella que yo hice llegar al archivo de protocolos diciendo que él es mi depositario. Es el segundo que aparece en el rol. De ahí dice quien vende la hoja de papel sellado especial de protocolo, o sea, la superintendencia de la administración tributaria. Ellos también son responsables antes de que yo lo compre, porque ellos tienen la obligación de tener en un lugar especial las hojas de protocolo y evitar su deterioro. Recuerden que la humedad es un tema normal aquí en Guatemala, pero es un tema que provoca un daño tremendo a una hoja de papel bond, a cualquier cosa, la humedad. Entonces, la SAT ha de tener, no sé, eso nunca lo conocí y espero algún día conocerlo, ha de tener en un lugar especial las hojas de protocolo para poder evitar que éstas se deterioren, se humedezcan, se lastimen. Porque si ustedes van y compran su lote y está mojada, no creo que lo vayan a recibir. Yo no lo recibo. No lo recibo porque ya va a deteriorar el protocolo. Por eso es de que en algún momento el precio de la hoja subió porque se dijo que el papel que se empleaba para hacer esa hoja era un papel muy especial, muy diferente al papel bond de 120 gramos. Porque y eso no lo van a hacer nunca, ¿verdad? Pero no tan fácil se rompe. La grapa, yo he visto, ¿verdad? Que a veces le colocan una grapa, pero no deja tanta evidencia, porque si se logra sacar la grapa de la hojita de protocolo y ustedes le pasan el dedo a donde entró la grapa, otra vez vuelve a su lugar, pero eso no lo vayan a hacer, ¿verdad? No, no, eso solo les estoy comentando que esa experiencia he tenido. Entonces, la superintendencia de la administración tributaria es otro ente encargado de su conservación. Llevamos 3, ¿verdad? De los que aquí les coloqué. Y dice que al momento que se entregan los tomos de protocolo al director del Archivo General de Protocolos, a él le corresponde su conservación y su cuidado. Cuando se entrega al director del Archivo General de Protocolos, se entrega, se debe entregar siempre, ¿no? Estar uno con esa zozobra de estarlo cuidando. Yo ya les comenté, ¿verdad? Que tengo 4 protocolos que no he entregado y de qué rato yo dejé de cartular y creo que ya no voy a cartular. Sé que ya no lo voy a hacer. ¿Y por qué no entrego protocolo? Vengo con la preocupación de cómo está, si yo se lo tocaron, qué se hizo. Y un día no aparecía y yo me quería morir porque no aparecía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no trasladarle esa obligación al último que yo logré colocar en esta diapositiva? Aunque analicemos, hay más responsables de la conservación del protocolo. El Ministerio Público cuando está haciendo una investigación. El Ministerio Público cuando hace una investigación, pues miren, ahí hay otro grave error también que va a ser tema de discusión también, creo yo, en este curso. El Ministerio Público viene y hace una subfigurita de secuestro de protocolo, dice. Y en el secuestro de protocolo se lo lleva, yo como notario no se lo entrego, ni se lo entregaría. Porque yo a quien le debo entregar mis protocolos al director del Archivo General de Protocolos, al protocolo o mi tomo de protocolo al Ministerio Público, es el problema de él. Hay algunos errores también que se cometen en relación a la figura del director y yo como depositario de protocolo. Y yo lo he visto. Cuando viene una investigación por nulidad, por falsedad o por cualquier circunstancia, el juez solicita se le ponga a la vista el protocolo
Y hay muchos lugares en donde les llega la notificación a ustedes como notarios para que tal día y tal hora presenten ante el juez el protocolo. Yo no lo presento y no por eso voy a caer en la desobediencia. Yo le contestaría al juez a través de un memorial que con mucho gusto le voy a poner a la vista el protocolo, pero por medio del director del Archivo General de Protocolos. Entonces lo que hago es entregarle mi protocolo al director y que él lo lleve, porque hay un problema. Si yo lo llevo y está el Ministerio Público ahí y se decide quedar con mis hojas de protocolo o con mi tomo, ¿cómo voy a responder yo después si se pierde? Y yo le decía a un auxiliar fiscal hace tiempo, en delitos patrimoniales, que fuimos a hacer una supervisión cuando yo trabajé en el Ministerio Público. Yo trabajé en la Supervisión General del Ministerio Público hace años, ¿verdad? Y cuando se hizo la supervisión, yo agarré los expedientes y vi las hojas de protocolo dentro de los expedientes y le dije al fiscal, ¿y usted por qué tiene estas hojas de protocolo? Y me contesta el fiscal en toda su ignorancia, ¿verdad? Me dice, es que está bajo investigación el notario y él de buena fe vino a dejar el protocolo aquí conmigo. Bueno, yo se lo creo, pero sí le dije, ¿y usted para qué lo recibió? Y si lo pierde, y si le deja caer un vaso de Coca-Cola, un vaso de café, y lo deteriora, ¿quién va a ser el responsable? Ahí me dice, sí, tiene razón. Es que él se lo debe entregar al director del Archivo General de Protocolos y el director del archivo. Ya, pero ahí, desde el momento que se entrega al director, ustedes como notarios se desligaron de la conservación y de la responsabilidad. ¿Qué haga el director con el protocolo en el proceso, en la investigación y en todo? Ese es problema de él, pero ustedes como notarios se liberaron de responsabilidad. Entonces, en relación a la conservación, pues hay muchas, y miren todos los que hemos hablado aquí de los responsables de su conservación y su cuidado, porque aquí dice conservación y cuidado del protocolo, hojas en blanco y hojas escritas. Esto es general, ¿verdad? De ahí tenemos el otro tema que también es muy importante, que es la reposición del protocolo. La reposición del protocolo, la reposición se hace por tres temas, la reposición del protocolo. Esto se hace ante el juez de primera instancia civil de la jurisdicción donde tengan ustedes su bufete asentado. Es decir, que si ustedes tienen su bufete en Chimaltenango, tendrían que acudir a ese juez de primera instancia civil a solicitar su reposición. Y eso se hace por tres temas, según aparece ahí en la ley. Pérdida, destrucción o reposición. Son tres temas diferentes. Pérdida, dice. La pérdida es la falta o ausencia de algo que se tenía. Para perder algo, primero hay que tenerlo de manera física. Se puede perder aquello que no es nuestro o que nunca se ha tenido. El protocolo no es de nosotros. Perder una hoja de protocolo sí se puede perder. A veces se traspapela y se traspapela, pero no lo encontramos. Y al no encontrarlo, es una pérdida. Ahora ahí viene un tema, ¿verdad? Que siempre ha sucedido. Voy con el juez de primera instancia civil y digo que perdí la hoja con número de orden tal y número de registro tal y él me hace mi reposición. Le da vida a esa hoja que yo perdí. Y después aparece la hoja. ¿Qué hay que hacer? Y ha sucedido cuando se traspapela. Yo recuerdo una compañera que antes, ¿verdad? Que uno no, era tan difícil tener uno vehículo y, y era tan rico andar uno en los buses. No había violencia, no había delincuencia. Es que recuerden que todo eso se fue acabando y la necesidad de que no lo asaltaran a uno fue que hizo que muchos compráramos carro, ¿verdad? Pero yo recuerdo que una compañera se subió a una camioneta que en ese tiempo era la 18 rojo, dice, esa no la conocieron ustedes, estos son exageradamente jóvenes, supongo. Y se subió en una 18 rojo que circulaba de zona 1 para Mariscal, decía zona 11, yo recuerdo perfecto eso. Y a la hora de bajarse, porque dice que entraron unos hombres, dice ella, ¿verdad? Unos hombres entraron y que iban a asaltar. Entonces, como pudo, el piloto medio paró un lugar y en esa parada que hizo ya se bajó. Bajó, supongo, corriendo y dejó tirado dentro de la camioneta los folders que llevaba. La camioneta arrancó, se fue y cuando ella
detectó, iban 5 hojas de protocolo, en blanco las llevaba. Uno, ¿por qué las llevaba ella? Fuera del bufete. ¿A dónde iba? Iba a faccionar un instrumento público, pues por decirles algo, es valedero. 5 hojas de protocolo. Ella al instante se dio cuenta, antes no habían tantos taxis como ahorita, ahorita llamamos al Uber y ahí está, a 2 minutos estamos, dice, ¿verdad? Antes no era así, la situación era muy complicada, ¿verdad? Todo era un poco difícil. Hoy todo es tan fácil, ¿verdad? En lo que ella logró encontrar un taxi, agarró, dice, camino al estacionamiento de la camioneta, logró encontrar la camioneta, pero los folders nunca los encontró. Desconoce ella si en el camino sucedió lo que sucedió y el folder lo pasaron trayendo, alguien lo recogió, alguien no sabía que eran hojas de protocolo, se perdieron las 5 hojas de protocolo. Esa es pérdida. Ante la pérdida, lo primero que hay que hacer es presentar la denuncia, ¿verdad? En este caso pueden presentar su denuncia ante el juez de paz, Policía Nacional Civil o Ministerio Público. Cualquiera de las 3 lugares pueden presentar y ahí inicia la reposición ante el juez de primera instancia civil. Destrucción es otra cosa. La destrucción de la hoja de protocolo se puede dar porque yo le dejé caer posiblemente un vaso de agua, un vaso de café, un vaso de algún atol. Pero también se puede destruir desde el momento que yo ingreso la hoja a la impresora y recuerden que hay impresoras que a veces nos fallan, hay impresoras muy buenas. Yo tengo unas impresoras en mi trabajo que me acaban de llevar una impresora pequeña que es lo último, dicen, sofisticar. Sin embargo, cuando ya se le está acabando la tinta, se queda la hoja detenida. La hoja de protocolo le puede pasar eso. Y a veces, por sacar la hoja de protocolo, la podemos romper. Eso es romper, ¿no? Romper, eso es destrucción. Eso es no buscado de propósito, ¿verdad? Ahora, si ustedes de propósito quieren buscar su destrucción, porque lo que hice, pero es que eso no se enseña, ¿verdad? Es que vieran que en virtual no muy me gusta enseñar eso porque van a decir la licenciada, a ver qué hacía ella en su ejercicio notarial. Pues vieran que nada. Y si gustan ustedes, ingresen mi nombre ahí al Google, ¿va? Que es todo, y no van a encontrar nada más que solo un ataque que tuve, un par de ataques que tuve ahorita en la comisión de postulación para magistrados. Un par de ataques infundados, no tenían nada que decir y dijeron eso, lo que dijeron, ¿verdad? Pero les hago esa referencia porque al menos que la destrucción sea buscada de propósito, ¿verdad? ¿Y cómo buscan ustedes una destrucción de propósito? Hacen una compraventa en donde la persona no les firmó o no era la que estaba vendiendo. Y le dan vida a través de la transcripción, que vamos a enseñar un poquito la transcripción, ¿verdad? Le dan vida a través de la transcripción. Y desaparecen la hoja de protocolo. La destruyen y entonces se van al juez de primera instancia, ¿verdad? Y solicitan la reposición, pero van a solicitar la reposición con la transcripción. Y en la transcripción no hay firmas, porque la transcripción por eso es que hay que escribir hay que escribir derecho notarial y hay que solicitar a donde sea, corresponda, que desaparezca la figurita de la transcripción de instrumentos públicos, porque la transcripción permite la existencia de instrumentos públicos ilegales, inexistentes, inválidos. Porque cuando se transcriben las palabritas hasta el final, colocan ustedes, aparecen 2 firmas ilegibles y abajo de cada firma ilegible se colocó comprador y vendedor. Las palabras ante mí, una firma ilegible y sello que dice licenciado fulano de tal, abogado y notario. Esa es la transcripción. Pero en la vida, pero físicamente no existe el instrumento, ¿verdad? O sea, es falso. ¿Cómo llegar el Ministerio Público a determinar una falsedad ahí o una nulidad por las firmas? Si no están las firmas, porque lo que existe es una transcripción y ya se denunció que se destruyó el protocolo. Ya me entendieron, ¿verdad lo que estoy diciendo? Tremendo puede suceder.
A la par de esto aparece en el artículo 90 lo relacionado con la reposición del protocolo. Y en la reposición del protocolo dice el artículo 90, aviso al juez de primera instancia. Dice. El notario dice, al enterarse de la pérdida, dice destrucción o deterioro, son dos pérdida, destrucción y deterioro. Olvidé yo aquí en la diapositiva colocarles lo que es deterioro. Deterioro es que no se puede leer, ¿verdad? Y a veces la impresora les puede provocar a ustedes el problema de escribir en 2, 3, 5, 20 renglones por encima, por encima, por encima. Entonces, ese es un deterioro que no permite una lectura. Una transcripción sí, pero una lectura y mandar a fotocopiar el protocolo no se puede, ¿verdad? Dice, dará aviso al juez de primera instancia de su domicilio, dice, para los efectos de la reposición. Las personas que según el código, dice, de procedimientos penales, dice, no sé por qué dice así, pueden denunciar un delito público, tienen también derecho de poner en conocimiento del juez el hecho que se haga necesaria la reposición del protocolo. La diapositiva dice, el notario al enterarse de la pérdida lo tiene que poner en conocimiento, dice. Artículo 91. El juez instruirá la averiguación que corresponde, terminada la cual resolverá declarando procedente la reposición. El año pasado yo envié, voy a hablar con el comandante, porque el comandante ya no es mi alumno, pero él está muy siempre pendiente ahí de el apoyo. Yo creo que les envié unas diligencias de reposición. Voy a buscarlo en los archivos. De casualidad que ahorita que empiezo a dar clases, cambié el aparatito del celular. Entonces ustedes saben que en el WhatsApp ya no logramos descubrirlo, pero vamos a meter una eh, tarjeta al otro, tal vez logro jalar todo lo que tenga, pero les envié una reposición. Dice que el juez instruirá la averiguación que corresponde, terminada la cual resolverá declarando procedente la reposición y en caso de delito mandará que se abra procedimiento criminal contra los presuntos culpables. Aquí sí tiene varias llamadas el código, porque el primero dice, en este título dice, el código notariado está contenido todo lo referente a la reposición del protocolo de un notario ante las circunstancias de pérdida o deterioro. Este tema, dice, es fundamental, pues representa una forma institucional para asegurar la perdurabilidad en el tiempo, la permanencia y la conservación, dice. Y de ahí dice que el artículo 297, dice el Código Procesal Penal, dice, denuncia, cualquier persona puede denunciar, lo que ya platicamos con ustedes, y la ley del organismo judicial también tiene un llamado, pero esto se refiere a los autos, decretos y sentencias, y esta es la forma en que resuelve el juez al momento que se le denuncia la pérdida, la destrucción o deterioro de una hoja de protocolo. Bueno, nos quedamos aquí un poquitito y dice, este tema es muy sencillo. Ante el juez de primera instancia civil, se acude ante el juez de primera instancia civil y se dice, y la reposición, ya saben ustedes que ya platicamos hace 8 días de las formas por las que se puede reponer, alterar la numeración cardinal, alterar el foliaje, eh, perder una hoja de protocolo, destruir una hoja de protocolo, por todo eso el juez interviene. Incluso si ustedes hacen la escritura número 1 y la repiten 2 veces la número 1 y le colocan 1A, 1B y 1C, esas 3 escrituras el juez de primera instancia les tiene que dar vida a través de un proceso que es eminentemente voluntario. No hay otra parte. No hay pleito con otra parte. No hay 2 partes procesales. No, solo nosotros. Es voluntario. Y hace 8 días les comenté, no les comenté a ustedes, fueron a los del miércoles, que doy clases el miércoles, les comenté. Casualmente el miércoles me llama una juez de primera instancia civil y me dice, miren qué me dice en relación a la reposición. ¿Qué hago con esta notaria? En lo que va del año, puedo contar más de 20 veces que ha venido al juzgado solicitando la reposición del protocolo. Y está pidiendo la reposición porque se confunde, coloca, miren esto, oigan esto, pues,
coloca, dice, esta última que tengo aquí a la vista, dice, hizo 3 veces la escritura 1425. Miren esa notaria todo lo que hace de notariado. Dice, hizo 3 veces la escritura 1425. Y entonces quiere que le demos vida. Entonces le dije, ¿y cuántas veces ha llegado? Más de 20 veces pidiendo lo mismo. Entonces la manda a llamar. Le dije, mandala a llamar. Y decirle que le vas a resolver dándole vida a las otras 2 escrituras. Pero a percibirla y de una vez decirle que una más y la certificas al Tribunal de Honor. Y ahí estuvo. Eso es lo único que puedes hacer por ayudar al notariado. Cuando la manda a llamar, y como es voluntario, sí lo puede hacer, porque recuerden que nosotros tenemos prohibición de hablar con las partes procesales. Es una falta gravísima. Nosotros tenemos prohibición cuando hay 2, ¿verdad? Sin tener a las 2 partes frente a nosotros. En este caso es solo ella y es voluntario. Y le dice, ¿qué pasó, licenciada? ¿Por qué se confundió? Dice que le contestó, ¿sabe qué pasa? Tengo 3 bufetes, dice que le dijo. Miren qué absurdo, pero eso tiene que alguien controlar, hay que escribir para que alguien lo controle. Tengo 3 bufetes y en realidad tengo un poco de protocolo en un bufete, otro poco en otro bufete y otro poco en otro bufete. Y entonces a veces mis secretarios no se ponen de acuerdo qué escritura sigue y a veces están atendiendo, dice, a la misma persona, están atendiendo, dice, a la misma hora. Y entonces hay un desfase en que ellos son los que hacen las escrituras. Y miren cómo le va a decir eso ella a la juez. Ahí mismo la percibió y la certificó al Tribunal de Honor. Me dijo que certificada al Tribunal de Honor. Porque ahí hay un problema. Porque, bueno, sus 3 bufetes los tienen en el mismo departamento, en algunos municipios, ahí tal vez no había problema. Pero si hace 3 instrumentos públicos, uno en San Marcos, uno en Guatemala y otro en Petén, el mismo día, es posible trasladarse uno el mismo día en avión, sí, pero por tierra. Pero en avión hay que probarlo en aeronáutica civil. Pero es que el Ministerio Público tiene que estar muy al tanto, ¿verdad? De lo que sucede para tener esa idea, ¿verdad? De para dónde va a agarrar. En fin, el juez entonces, a través de memorial y de las pruebas que se presenten, escucha a la persona que está pidiendo la reposición y resuelve. El llamado que hace aquí en relación a la ley del organismo judicial es porque la resolución se dicta por medio de un auto, no es una sentencia. Las resoluciones son decretos, autos y sentencias. Este es un auto, con parte considerativa y con parte de razonamiento y parte de motivación. Aprobando y dándole vida a los otros 2 instrumentos. Esto es por número. Por destrucción también. Y han sucedido unos casos tan tremendos con los jueces de primera instancia civil en relación a los notarios, pero les cuento que eso no era así antes. Desde el momento que se empezaron a disparar, las universidades empezaron a disparar a todos los notarios que han sacado sin hacerles conciencia del trabajo notarial y que de eso puede vivir uno tan tranquilo en su casa, de puro notariado puede vivir tan tranquilos en su casa sin estarse peleando en los tribunales o con las otras partes o con los jueces o llegando tarde a las audiencias que les estén llamando la atención, que los tengan que certificar y todo. El derecho notarial en sí es de casa, pero hay que saberlo hacer para evitar también estar llegando con los jueces a pedir que se les resuelva en favor del protocolo. Y decía esta mi amiga, de 10 notarios que hay ahí, los 10 llegan con problemas de reposición. Dice, ya estoy hasta aquí resolviendo todo eso. Y no tienen cuidado. Pero, ¿qué pasa con el derecho notarial? ¿Quién los va a denunciar? Son los clientes, y los clientes sabrán lo que está haciendo el notario que se confundió con las fechas. No, es un cliente, generalmente no sabe esos temas, ¿verdad? Dice también el artículo 92, declarada procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia copia de los testimonios enviados por el notario. Esa es la primera parte de la investigación que realiza el juez. Si el notario no puede presentar las pruebas para pedir la reposición de manera inmediata y que se resuelva en un solo acto, porque no tiene pruebas, es el notario quien las tiene que solicitar, dice,
al Archivo General de Protocolos, no es a la Corte Suprema de Justicia, al Archivo General de Protocolos solicita una copia certificada del testimonio especial o de los testimonios especiales para probar en qué parte se perdió, se destruyó, se deterioró la hoja. Es el primer camino que tiene correspondiente, dice, al protocolo que deba reponerse, pero es probable que el notario no haya cumplido con el artículo 37 del Código de Notariado, o sea, no haya enviado el testimonio especial al archivo. Si el notario no ha cumplido con el artículo 37, entonces no va a encontrar el juez en el archivo de protocolos ese testimonio, no lo va a poder encontrar. Aquí dice, en caso de que no existieran en el archivo por cualquier motivo, dice, se pedirán copias al registro de la propiedad inmueble. Este es otro tema también que merece ampliación, aunque aquí tiene un llamado 277, dice, nosotros creemos que la denominación, miren esto, por favor, dice. El artículo 92 dice, establece, si por cualquier motivo no está en el Archivo General de Protocolos, se pedirán las copias que hubieran al registro de la propiedad inmueble, dice. El código tiene un llamado y dice, nosotros creemos que la denominación correcta es registro de la propiedad, de acuerdo a lo que establece el Código Civil. No es correcto denominarlo registro inmueble, debido a que la materia registral es mucho más amplia, pues no solo se refiere a la propiedad inmobiliaria, conforme a lo regulado. Y ese tema es absurdo, eso que colocaron ahí es absurdo. Porque si no hay copias en el Archivo General de Protocolos para proceder a la reposición, ¿y qué tal si lo que se está pidiendo de reposición no es una compraventa de bien inmueble, sino es una sociedad, sino es una identificación de persona? Entonces aquí el llamado tendría que haber sido ese. Pedirá copias al registro de la propiedad inmueble, entonces el llamado tendría que ser, pero podría pedir copias al Registro Nacional de las Personas, al registro de la propiedad intelectual, al registro mercantil y a todos esos lugares. Entonces el llamado es esto, que no se le llame inmueble, que se le llame registro de la propiedad. No tiene nada que ver. De todos modos, en un tiempo, el registro de la propiedad inmueble tuvo bienes muebles inscritos como vehículos. Hoy no, ¿verdad? Hoy está el registro de garantía mobiliaria, ¿verdad? Que es el que se encarga de esos registros. Ya las escrituras públicas de compraventa de vehículos ya ni se hacen en escritura pública, sino es el papel bond, ¿verdad? Entonces, eso no es el llamado que tendría que ser ahí, porque si yo no encuentro copias en el Archivo General de Protocolos y el notario me dice, mire, lo que perdí fue una identificación de persona, yo tendría que acudir a RENAC y ver si por lo menos se inscribió esa identificación de persona y pedir una copia de eso para ir agregando como prueba y poder resolver con lugar o sin lugar la reposición. Y se citará a todos los otorgantes y a los interesados, dice, previniéndoles la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder, dice, y ahí está otro llamado. Dice, también se le denomina edicto, dice, la palabra edicto proviene del verbo latino, dice, pero este es el 278, dice, por tanto, al principio no basta contar con las copias que pudiera remitir el director del registro de la propiedad, sino que adicionalmente se solicitará a los otorgantes e interesados presentar los testimonios y copias que pudieran contar. Generalmente cuando uno acude a hacer alguna negociación con un notario, no se va uno sin que le den su copia, ¿verdad? Siempre el notario, bueno, hoy, que todo bufete tiene fotocopiadora, tiene impresora y tiene todo. Hoy en día. Pero antes no era así, ¿verdad? Antes no era así. Hoy le tomamos una foto en el celular y ya nos llevamos nuestra copia, pues si no tiene fotocopiadora de notario. En este caso, el juez dice que cita a los interesados y les pregunta si obra en el poder de ellos alguna fotocopia del negocio que hicieron. Esto es para fortalecer más el material probatorio y ya decidir el juez si procede o no una reposición, ¿verdad?
De ahí dice, si no, pues se citará a las personas por avisos, dice, que se publicarán 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de mayor circulación de la localidad. ¿Cuál es el diario oficial, niños? Siempre critico esta parte del código. Ese no se llama diario oficial, ¿verdad? Se llama Diario de Centroamérica. Oficial, dice, bueno, está bien, ¿verdad? Está bien que se le llame así. ¿Quién lee el diario de Centroamérica o el diario oficial? ¿Quién de todos lo lee? ¿A quién de todos le llega hoy en día ese diario? Difícil, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a citar? Ahí está sencillo, solo que el notario los conozca, pero ahí tenemos un problema, porque fíjense que a veces nosotros los notarios servimos al usuario y de repente aquellos pasaron enfrente del bufete y dicen, "Ay, entremos aquí, que nos atiendan". Nunca, ni tenemos obligación de preguntar de dónde son, dónde viven. Obligación tenemos de que nos muestren su documento personal de identificación o su pasaporte. Pero si es la reposición de un extranjero, solo nos mostró su pasaporte y este es de saber qué país, dónde lo localizamos. Esta parte está bien difícil, ¿verdad? Está bien difícil. Pero de ahí dice una última parte, si existiere, dice, testimonio del índice del protocolo que trata de reponerse, los avisos contendrán la nómina de los otorgantes. En el índice, ¿se acuerdan que platicamos del índice hace 8 días? Esa es otra forma también de que nos sirve el índice, porque ahí encontramos al nombre de los otorgantes, nada más dirección no encontramos, ¿verdad? Solo los nombres, por lo menos nos guía a ver quiénes son. En fin, no hay que perder, ni deteriorar, ni destruir el protocolo. En pocas palabras, tiene salida, pero no se meta camisa de 11 varas. Evite esto, evite. Ahora, si lo hace de propósito, ahí sí ya no puedo hacer nada. Si lo hizo de propósito, hágalo bien hecho, porque es muy fácil detectar dónde y quién fue el que provocó esa destrucción o ese deterioro, dice. Continúa aquí el artículo 93, dice, si no fuere posible la presentación de testimonios o copias legalizadas y las escrituras hubieran sido registradas, el juez pedirá certificación de las partidas y nuevamente dice, del registro de la propiedad inmueble o los duplicados que en él existan, dice. Nuevamente nos vuelve a mencionar el registro de la propiedad, ¿verdad? Pero no necesariamente ahí, porque ustedes no solo compraventas van a hacer, denle una leidita a su código civil y vean toda la clase de instrumentos que ustedes pueden hacer. Mandatos, si son mandatos, y no enviaron el testimonio especial, pero sí fueron a registrar el mandato. Ahí está, en el archivo de poderes, de archivo de poderes de la Corte Suprema de Justicia. Es un departamento a la par del Archivo General de Protocolos, dependencia del archivo, creo yo, del General de Protocolos. Entonces, puede estar ahí, ¿verdad? Puede ser también que ustedes, una compraventa de marca, ¿verdad? Una marca, ¿verdad? Comercial, pues ese es otro registro, ¿verdad? Dice, si aún faltare por reponer algunas escrituras, el juez citará de nuevo a los interesados para consignar en acta los puntos que tales escrituras contenían. En caso de desacuerdo de los otorgantes, si no fuere posible su comparecencia, los interesados harán efectivos sus derechos en la vía ordinaria. Y ahí se limpió las manos del juez. Los manda a citar y les dicen, miren, aquí celebraron ustedes una compraventa, pero la hoja de protocolo, pues el notario no tuvo cuidado con su protocolo y lo dejó ir entre una pila de agua sucia. Y ahí se murió esa compraventa, pero ustedes se compraron y se vendieron en ese tiempo. Yo lo cito para que se pongan de acuerdo y se vuelva a hacer el instrumento público, o que declaren frente a mí para darle vida al instrumento público. Ahí tienen los dos caminos. Pero si no quiere, pero el que recibió el dinero. Hay muchas cosas que se oyen en relación a eso, ¿verdad? Y que no dejan de ser ciertas. No quiere, no lo podemos obligar. Pero como no los obligamos, dice, bueno, no quiere, notario, comprador y vendedor, váyanse a la vía ordinaria. ¿Y a qué vía van? A la vía ordinaria, civil. Obligación de escritura, ¿verdad? O cualquier otro tipo de proceso podría ser, no necesariamente ese, había que analizar el tema directamente que es para ya guiarlos a ustedes a que el juicio ordinario se van, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de un juicio ordinario, ustedes lo vieron en el Código Procesal Civil y Mercantil, vieron que esos juicios, aparte de largos, complicados, pleitistas y de
todo aparece en esos juicios, todo sucede en esos juicios. Y es lo de nunca acabar, juicios de 5 o 10 años y eso no termina, ¿verdad? Entonces, sí, ahí se acabó la función del juez de primera instancia civil, en la vía voluntaria se acabó y ya, adiós pues, y nos vamos a la vía ordinaria. Después de la reposición de protocolo, yo tengo aquí, vamos a ver, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Reposición o enmienda, dice 96. Yo creo que ahí termino, sí. Errores de forma en el protocolo que puedan subsanarse ante el juez de primera instancia civil. Errores de fondo, de forma, que donde también interviene el juez de primera instancia civil. Cuando se incurre en lo siguiente: alterar la numeración cardinal, foliación, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliegos de protocolo, el notario acude ante el juez de primera instancia civil y también de una misma forma voluntaria el notario le solicita al juez que le dé vida a esto, pero esto es en enmienda, ¿verdad? El cual al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario podrá acordar la enmienda. Esto es más sencillo, pero no se debe hacer porque ya en el artículo 13 que les expliqué ya 2 veces, hace 8 días y ahora, ahí dice que no se tiene que confundir. O sea, ni siquiera pensar en acudir a un juez de primera instancia civil por este tipo de errores. Les contaba lo de la notaria que le dije yo a la juez: apercíbala o certifíquela al tribunal de honor. Usted tiene facultades para hacerlo porque revisada las actuaciones, ella tiene ya más de 50 enmiendas ahí por la numeración, ¿verdad? ¿Qué sucede con esta notaria que tiene más de 50 enmiendas? Es que ella no está cumpliendo el principio de inmediación ni unidad del acto. Ella está violentando esos principios. Entonces, ¿frente a quién están firmando las personas? ¿Es legal el negocio que se fue a hacer cuando se firma frente al secretario? El negocio sí, pero el instrumento no, ¿verdad? El negocio podrá ser así. Al constatar el error, dice, en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda, dice, faccionándose, ahí dice levantándose, que yo no sé por qué dice esa palabra así, porque la palabra es faccionándose o haciéndose el acto. Certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Entonces, a la hora que les revisen a ustedes el protocolo, porque lo revisan cada año y les digan: mire, aquí está la 10A, la 10B y la 10C, no se lo recibo, va a decir el revisor del protocolo, no se lo recibo porque tiene 3 veces la 10. Entonces, ustedes le tienen que decir: sí, pero en la parte de los atestados, porque ahí lo tiene que colocar, en la parte de los atestados está la resolución del juez donde yo hice mi trámite frente a él y él acordó la enmienda. Porque si no se lo recibe el director del archivo al momento de revisarles, lo que hace es certificarlos. Ahí sí lo certifica a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que ellos inicien la acción legal en contra de ustedes. Responsabilidad de cubrir los gastos de reposición. Dice: los gastos que ocasionen la reposición del protocolo serán por cuenta del notario, quien a su vez podrá reclamar el valor de dichos gastos de la persona que resultare culpable. Entonces, otra contradicción del artículo del Código Notarial. Y voy a ver si ahí termina mi diapositiva. Esperen. 97, sí, ahí termino. Después las 5 preguntas que ya aclaré, que esas 5 preguntas, según lo que voy a averiguar, porque se me está diciendo que las tengo que mandar, para ver si esas son o no, pero nos quedamos con ese 97 y lo absurdo que a mí me parece. Perdón por todas las críticas posiblemente que haya hecho de algunas partes del código, pero en realidad es para reflexionar, no es para alentar a alguien a que accione algo, no. Es para reflexionar de que igual como el código de notariado, tenemos también en el código penal, código procesal penal, cosas absurdas que se escribieron, ¿verdad? Pero a veces se escribieron y hasta cuando uno está en la práctica dice: ¿y esto qué es? No lo entiendo. Porque ahí en el Código Procesal Penal dice el querellante adhesivo que sin querer serlo, dice, dice, no sé, y hay unas cosas que explica ahí del querellante adhesivo que dicen qué querría decir con eso, ¿verdad?
Pero aquí el 97 dice los gastos. Si tiene un llamado el 97, 286, dice, bien, que ya no mucho miro. Dentro de los posibles gastos, dice que ya comprendía la publicación de edictos, fotocopias, certificaciones, otros que pudieran presentarse, dice, dependiendo de cómo efectivamente puede hacerse realidad la reposición del protocolo. Yo creo que este llamado no lo debieron haber puesto en este código, que dice, podrá reclamar el valor de dichos gastos de la persona que resulte culpable. ¿Y quién es el depositario? ¿Quién fue a comprar el protocolo? ¿Será que el protocolo se deterioró? ¿Será que buscamos la reposición o la enmienda del protocolo? Porque una persona extraña al director del Archivo General de Protocolos, extraña al depositario, extraña al de la SAP que nos vendió el protocolo, extraña a nosotros que compramos el protocolo, intervino en estos problemas. Perdón, pero si lo hizo la secretaria, yo no voy a poder deducir responsabilidades en la secretaria. Sería ilógico y absurdo que dedujera responsabilidades en la secretaria cuando la ley me manda a mí a ser depositario. Ahora, si fue en el Archivo General de Protocolos, es al director a quien yo tengo que deducirle responsabilidades, ¿verdad? Si es que a esto se refiere el artículo 95, que debió haber sido claro, o agreguémosle un 97 bis para ver a quién se refiere. Porque si lo que está buscando el artículo 97, que yo responsabilice a la secretaria porque ella me fue a fotocopiar y ella me la perdió, está mal, porque entonces, ¿para qué no salí yo a fotocopiar? Como esos artículos, hay una buena cantidad en su código de notariado que les manda a ustedes a hacer un análisis, a revisar hasta dónde está pidiendo a gritos con postura el código notariado, pero ahí está, poco a poco digo yo que van pasando las cosas. Son las 10:14. Yo termino mi clase del día de hoy, que fue el tema platicado. En relación a las preguntas, pues ustedes ya saben cuál fue, qué fue lo que les dije, que se me informó de sede central. Voy a preguntar cómo quedan entonces mis diapositivas, ¿verdad? Que tengo que variar esas preguntas. Yo consideraba que sí tenían que variarse, fíjense, porque no pueden ser las mismas, pero y si son las mismas no importa. Yo ya les dije a ustedes de que tienen obligación de estudiar y no se queden con la cápsula ni se queden con la clase. Hay que estudiar, hay que leer y todo lo que dije el día de hoy es llamar a la reflexión todos los temas y cumplir con hacer los instrumentos públicos o con trabajar notariado dentro y fuera del protocolo de una manera legal, honesta y ante todo trabajar de forma honesta. Eso es lo que se busca en notariado, honesta, honestidad, para evitar llegar a los tribunales de justicia y evitar, y recuerden que la honestidad o honorabilidad, como lo dije hace 8 días creo, es como el agua, cae al piso, no se recoge jamás, nunca, ni porque hagan el bien a medio mundo. El deshonesto, deshonesto es y haz tú. El honesto, honesto es y no va a cambiar. Eso se trae. Mucho gusto pues de estar con ustedes y los veo el próximo fin de semana. Hasta luego y que tengan un bendecido día y un bendecido fin de semana. Cuídense mucho.